hay uno más, y es que 5 miembros de ese tribunal formaron parte o constituyeron la sala de admisiones, y en las cuestiones previas, la teniente fiscal del Tribunal Supremo planteó la necesidad de que se tendrían que haber abstenido y se dijo por el tribunal: lo resolveremos en sentencia. Vamos a ver cómo justifican que no se han abstenido después, sumándole lo que ha ocurrido y ahora sabemos. Víctor, la justicia tiene un segundo hito muy importante, y es este, el de la imagen de imparcialidad de quienes han condenado al fiscal general del Estado y a quienes le han condenado por una filtración e inadvertidamente parecen haber filtrado hasta que se cambiaba la ponencia en este caso. Lo que tenemos es muy ruidoso porque seguimos conociendo y revelándoles aquí detalles de lo que está pasando. Y esto es lo que hay. 3 magistrados, 3 de esos magistrados han trabajado para una acusación. Pero es que hoy conocemos que el presidente del tribunal es el que ha avalado tesis doctorales de 2 acusaciones. Los únicos 2 trabajos doctorales que ese presidente ha avalado son los 2 trabajos de las 2 acusaciones. Son más conflictos de intereses. Estos son los 3 magistrados: el juez Andrés Arrieta, el juez Antonio del Moral y el juez Ramón Verdugo. Y uno de ellos, este hombre, es el que ha avalado 2 tesis doctorales. La de el abogado de González Amador y la de la APIF. Este hombre es quien codirige la tesis doctoral de la acusación. En lo académico, alguien que avala una tesis doctoral no puede estar en un tribunal en el que está el doctorando. Pero en el Supremo esto ha pasado. En el Supremo, el juez que ha firmado su tesis doctoral y la tesis doctoral de otro abogado de la acusación, este es el hombre que ha estado en este juicio, que ha condenado en este juicio. Esto es lo primero que hemos visto, pero es que además hay una segunda novedad. Tiene una íntima amistad con el padre del abogado de González Amador. Hubiera sido necesario una autorrecusación, hubiera sido necesaria, hubiera sido conveniente. Los cursos que además han instruido son la tercera de estas chinas en este zapato, porque lo que tenemos es un curso de la acusación en el que participan los jueces que deciden durante el tiempo en el que se está trabajando en la condena. Y lo que hemos visto es no solamente una cuestión de formas muy extrañas, sino una cuestión de fondo que habla de incompatibilidades, porque el presidente del tribunal que ha condenado al Supremo se despide así de una de esas acusaciones para la que trabaja un curso y dice esto. Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Lo que tenemos hoy es un doble conflicto de intereses y una pregunta evidente. Esto enturbia la imagen de imparcialidad de este tribunal. Esto es un conflicto de intereses. Debieran haberse recusado. Bueno, a ver, que enturbia la imagen, yo creo que es algo absolutamente evidente, ¿no? La apariencia de imparcialidad es un elemento clave y ambas cuestiones lo que muestran es un conchabeo y luego una sensación de impunidad muy tremenda, ¿no? Porque que ni al Colegio de Abogados se le haya ocurrido que no era la mejor idea tenerlos en un curso de formación la semana después del juicio,
o a los 3 magistrados se les hubiera ocurrido que no era el mejor momento de ir, demuestra, bueno, pues esa sensación de impunidad muy lamentable, ¿no? Yo creo que se deberían haber inhibido en el caso del presidente del tribunal, sin ninguna duda, teniendo ese grado de, bueno, pues de amistad, tanto con el padre como con el hecho de que había codirigido la tesis de uno de los abogados, el abogado, uno de los abogados claves de la acusación. Yo no tengo tan claro, y aquí hay un magistrado que nos lo va a poder explicar perfectamente, si legalmente tenía la obligación, pero muchas veces un magistrado no tiene que tener en cuenta solo lo que es estrictamente legal, sino esa apariencia e imparcialidad. Voy a buscar la lectura jurídica con los dos, con Garzón y con Victoria Rosell enseguida, pero lo que tenemos hoy es un incendio en una condena que todavía no conocemos. Han pasado 7 días, conocemos el fallo, sabemos que el fiscal está condenado. ¿Por qué está condenado y qué hechos constituyen esa condena? ¿Qué se da por probado? Todavía no lo conocemos. Y lo que hay es un incendio político porque el tribunal trabaja para una de las acusaciones, 3 de esos jueces. Avala los trabajos doctorales de 2 de las acusaciones. El Supremo hoy está siendo objeto de análisis en el Congreso y hay incendio político con este tema. Cristina Cañedo, volvemos al Congreso. ¿Hay reacciones a esta hora? Sí, consideran en la parte socialista y también la de Sumar del Gobierno que no se sostiene ni el decoro ni la institucionalidad de los cargos que representan esos magistrados. Dicen que es muy grave tener que escuchar esos chascarrillos, inaceptable, que deberían haberse abstenido en esa causa. Y también el portavoz del PSOE, Patxi López, pide explicaciones porque dice si no ellos van a mantener una semana después la sospecha sobre esa sentencia que todavía no conocemos contra el fiscal general del Estado. Dicen que es poco ético y nada estético. Nos expliquen por qué, porque si no nosotros seguiremos manteniendo la sospecha también sobre una sentencia. Que cambien la ley y que en este país haya un poder judicial decente. Hay una obligación de autorrecusación aquí. Hay una imagen de justicia imparcial salpicada. Baltasar Garzón, Victoria Rosell, les pido lectura a los dos. ¿Deberían haberse recusado estos magistrados? La integridad judicial se tiene que demostrar momento a momento ante la ciudadanía. Y la apariencia de imparcialidad es absolutamente necesaria, y no solo porque lo diga el propio Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal del Mundo Mundial. Es decir, la justicia tiene que ser creíble. Y cuando hay una apariencia de parcialidad, quien la representa o quien la está llevando a cabo tiene la obligación de abstenerse. Esta autorrecusación que indica se llama abstención. Y la abstención es una obligación cuando concurre causa de la persona a la que le afecta. Ni siquiera la tienen que pedir las partes, pero es que es más, aquí en todos estos elementos que has introducido y que son anteriores y alguno posterior, pero durante el tiempo de la deliberación, hay uno más, y es que 5 miembros de ese tribunal formaron parte o constituyeron la sala de admisiones, y en las cuestiones previas, la teniente fiscal del Tribunal Supremo planteó la necesidad de que se tendrían que haber abstenido y se dijo por el tribunal, lo resolveremos en sentencia. Vamos a ver cómo justifican que no se han abstenido después, sumándole lo que ha ocurrido y ahora sabemos. Victoria Rosell, lo que tenemos es esto. Tenemos a 3 de los magistrados trabajando para una de las acusaciones, en cursos, pero trabajando, y hoy uno de los jueces siendo el padrino de tesis doctoral de 2 de las acusaciones. Sí, ya comentábamos ayer que esto no es una ilegalidad y que no es causa de
de incompatibilidad, sí podría ser causa de abstención, efectivamente, porque no es una enumeración exhaustiva la que hace el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto a que yo he visto, no es una causa tener amistad íntima con el letrado de una de las partes, pero hemos visto esta causa de abstención si el juzgador en ese momento o el instructor, el juez que sea, ve su imparcialidad subjetiva o su apariencia de imparcialidad puesta en entredicho, porque la justicia y el respeto que demanda y que también debe a los demás poderes y la confianza de la ciudadanía que es tan necesaria no se basa tanto en el conocimiento que tengamos del derecho, que es importante, pero que en jueces legos o en el jurado no concurren, como en la necesaria confianza en la imparcialidad. De ahí la trascendencia de esa apariencia que efectivamente se exigen por la ley, por la jurisprudencia, por el Tribunal Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera. Pero no es una enumeración exhaustiva de causas que con el abogado de las partes solo prevé la ley obligación de abstención en caso de matrimonio, vínculo equivalente o parentesco hasta determinado grado, sino que máxime yo creo que en casos tan relevantes también hay que ponerlo en la balanza, ¿no? La trascendencia social con la apariencia absoluta de imparcialidad, y no es tan complicado ceder unos cursos a otros magistrados del Tribunal Supremo que también pueden sin duda enseñar a los abogados de oficio, en este caso, sobre el recurso de casación. Faltaba algo a este juicio. Desde ayer estamos contando esa participación en un curso pagado por una de las acusaciones, esa participación de 3 de los magistrados que formaban el tribunal, pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que recordemos formaba parte de la acusación contra el fiscal general del Estado. Pero es que en las últimas horas, Pedro, también hemos sabido que uno de ellos 3, de los que participó precisamente en estos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, codirigió la tesis de la persona, del abogado que defendió a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y no es la única, Ángeles, verás. Mira, Antonio del Moral es uno de los magistrados que firma la apertura de la investigación en el Supremo y que ha condenado al fiscal general. Dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos. Defendió ese trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día que el alto tribunal abrió la causa contra el exfiscal general. En el capítulo de agradecimientos de la tesis podemos leer cómo Rodríguez Ramos escribe: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me ha dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a Del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. Te decía que no es el único caso porque en las últimas horas hemos conocido que también dirigió la tesis de Álvaro Bernat. Álvaro Bernat es el abogado de la Asociación de Fiscales APIF, que también fue acusación en el caso. Bernat defendió su trabajo el pasado mes de julio en la Universidad de Alicante, cuando estaba a punto de llegar a juicio el caso. Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que una de las causas de abstención para los jueces es la amistad manifiesta, y estuvimos hablando anoche con catedráticos que nos dicen que un aspirante a doctor y su director mantienen una relación, nos decían literal, Ángeles, cualificada de confianza, porque tu carrera profesional depende de él. Y en este sentido nos recordaban que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros de su pupilo, ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos, porque se entiende que está contaminado al haber mantenido esa relación tan estrecha con su doctorando mientras preparaba la tesis. Ayer escuchábamos, no solo conocíamos el caso del curso que impartieron 3 de los miembros del tribunal en ese Colegio de Abogados de Madrid, sino que escuchábamos al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, explicar, además en un tono jocoso, a la audiencia, cuando se despedía, explicar que se iba porque... Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia de fiscal. Concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado. Esto era unos días antes de que conociéramos el fallo. En principio, la ponencia de la sentencia estaba en manos de una de las magistradas que va a emitir un voto particular, era contraria a la condena, y esas palabras de Arrieta adelantaban el sentido del fallo, porque si era él quien iba a poner la sentencia, era él quien era el ponente. Yo no sé si esto es punible, si no es punible, si es, lo que no es seguramente es ético, Gonzalo.
No, desde luego que no. Anticiparse así a los procedimientos en la esfera pública, aparte con el tono irónico y jocoso y el chascarrillo que le resta totalmente credibilidad y legitimidad, me parece que no es razonable. Me parece que no es razonable desde luego este manejo de los tiempos, porque por mucho que sea legal, todos podemos entender que para motivar una sentencia se necesitan conocer el conjunto integral de las pruebas y de los testimonios. Esa idea de que ya se empieza a deliberar desde el primer día no es correcta. Se puede deliberar, claro que sí, se pueden intercambiar de pareceres, pero la motivación tiene que darse conociendo el conjunto del procedimiento. Y por lo tanto, no puede ser que la sentencia se diera tan rápidamente y que se dijera, no, ya nos lo habíamos pensado poco a poco, ¿no? Eso no puede ser. Este manejo de los tiempos tiene como finalidad o está generando como efecto una legitimación pública de la sentencia, es decir, se está generando corrientes de opinión casi en términos deportivos de victoria y derrota, y por lo tanto eso es lo que ampara ahora al Tribunal Supremo a motivar su sentencia, y esto es lo que jamás debería hacer, y deberían ser muy conscientes de para qué sirve, de lo importante que son los tiempos a nivel jurídico, a nivel procesal, en todos los ámbitos. Y en segundo lugar, la cuestión del tráfico de influencias, el conocimiento, el abogado. Vamos a ver, hay ámbitos en los que se maneja influencia, se maneja poder, se manejan capacidades de promoción y otra serie de cuestiones, y que por lo tanto requieren una especial cautela. No hace falta ser especialmente malvado o corrupto, sino que sencillamente en la medida en que ese poder y esa relevancia y esos privilegios están ahí, es necesario tomar cautelas. En la universidad las hay, desde luego que las hay, antes lo hemos dicho. En ningún concurso podría estar el presidente de la tesis del candidato, ni siquiera si han colaborado en un congreso o en una autoría, no se podría. Porque en el ámbito judicial esto sí es posible. Es sorprendente, y es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial ahora no salga con vergüenza a decir, bueno, aquí tenemos muchos fallos, vamos a lanzar protocolos, al menos. Y es sorprendente, desde luego, que esto sea posible y que no sea una causa para invalidar un juicio, porque evidentemente cuando hay una relación de afinidad tal para que alguien le pida a otra persona que sea su director de tesis, y esa relación se mantiene durante un tiempo dilatado, porque las tesis duran un tiempo, se crea una relación de confianza, pero no solamente de confianza personal, sino que cuando en estos círculos se acude a una cierta persona es porque hay una afinidad previa, igual que hay una afinidad temática respecto a quien un investigador con su director o respecto al enfoque de investigación. Por lo tanto, vamos, que no nos tomen por pardillos, ¿no? Aroca. Bueno, sería esto último un buen tema para debate, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe tanto temor dentro de los jueces a que cambie el sistema de reclutamiento? Esto es lo que prevé la ley Bolaños. Y entre otras cosas que se acabe con estos padrinazgos que se producen a partir de la preparación de oposiciones que crean unas relaciones paternofiliales en muchos casos, pero en todo caso de camarillas y una especie de red de telaraña dentro del propio poder que hace que cuando uno forma a uno, ese uno ya forma parte de tu red para toda la vida. Yo creo que ese tipo de cosas habría que corregirla, no solamente lo que tiene una proyección académica, sino lo que tiene incluso una propia proyección corporativa. Pero independientemente de eso, que espero que los legisladores lo contemplen y sean más vigorosos y no se dejen intimidar por el frufru de las togas callejeras. En este caso, pues lo que ocurre con todo esto, por mucho que nos esforcemos y por mucho que se esfuercen dentro del propio tribunal explicando su itinerario laborioso, yo creo que no está convenciendo a nadie, ni siquiera el hecho de que esté llegando a todas las redacciones el ejemplo de la manada, para convencernos de que eso es normal. Mire usted, esto no es normal lo que está ocurriendo. Y no me refiero ya a lo escatológico de las palabras del presidente, en este caso el ponente actual de la sentencia, que utiliza precisamente el verbo poner. No dice me voy a redactar, no, utiliza el verbo poner. Entonces, porque ponente evidentemente viene del verbo poner. Entonces lo que a mí me gustaría saber es cuándo supo la magistrada Polo que estaba ya desposeída de su ponencia, porque era la ponente. O sea, ¿en qué momento le dijeron a ellos, compañera,
usted o tú ya no eres la ponente y esto pasa a la ponencia a este otro señor. Porque evidentemente en ese mismo momento que se supo el cambio de ponente dentro del propio tribunal, ya se sabía, y claro, lo demás es un exhibicionismo absolutamente inútil y desprestigiador para el propio tribunal y por ende a la justicia, porque no estamos hablando de cualquier tribunal, estamos hablando del Tribunal Supremo. Y bueno, después podemos hablar si lo que ha ocurrido se corresponde con algún tipo penal o algún tipo de administrativo, no lo sabemos, no lo sé, vendrán los expertos, algunos dicen que sí, otros dudan, pero evidentemente hay un rum incluso dentro del Poder Judicial sobre la actuación de estos señores. Lo que no hay es decoro. O sea, y desde luego si el Tribunal Supremo, en un caso tan importante, tan insólito, inaudito en otros derechos comparados en Europa, no digo ya en Estados Unidos, esto ocurre, ¿qué nos puede ocurrir a todos? Falta de decoro, falta de estética y falta de higiene democrática en el planteamiento y exposición de todo lo que estaba ocurriendo en un caso tan grave. Joan. Sí, yo creo que el tema, digamos, hay dos grandes temas, ¿no? Uno que es más de estructura y de sistema, al que antes aludían tanto Gonzalo como Javier, que es de las pautas, de las costumbres, de las formas de hacer, de cómo se trabaja en temas en los cuales las conexiones personales deberían quedar al margen y debería haber una relación de carácter profesional, objetivo, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, las cautelas son muy importantes. En el ámbito del sistema universitario en general funciona, como hemos comentado antes. En el ámbito del sistema judicial, esa especie extraña en cual los jueces o los fiscales son al mismo tiempo preparadores de los opositores. Luego hay, digamos, un colegio mayor como es el César Carlos en Madrid, donde se concentran todos los opositores y allí pues también hay unas relaciones determinadas. Es decir, esta especie de mundo aparte, ¿no?, que rodea el sistema jurídico del país, de los jueces, de los fiscales, la relación luego que puede ser tóxica entre pedirte que vayas a hacer una conferencia, asistir a un curso. En este caso del Colegio de Abogados no creo que haya demasiado problema, porque es cierto que es un curso que por lo que parece se hacía de manera regular, al cual, digamos, es decir, que no tiene por qué ser el Colegio de Abogados el decano que se presentó como causa, digamos, como parte acusatoria, como acusatoria, no tiene por qué ser, digamos, algo compartido por los 70.000 abogados que hay en el Colegio de Abogados de Madrid y que tienen mucho interés en que los cursos sean buenos y que si se podría haber aplazado. Ya lo entiendo, pero digamos, aquí lo que realmente es muy grave del comentario del señor Martínez Arrieta es que con esa expresión jocosa estaba diciendo que la sentencia ya estaba en marcha y que tenía un sentido esa sentencia, porque estaba diciendo que la ponente, la Susana Apolo, no sería la que redactaría esa sentencia. Yo creo que eso realmente, desde mi punto de vista, es grave, porque, digamos, sitúa acaba con esa lógica que decía muy bien antes Gonzalo, que es que, digamos, ya se había decidido casi antes, mucho antes de presentar el fallo, lo que iba a ocurrir, ¿no? Y a mí eso sí que me resulta especialmente significativo.